Les agradezco mucho su presencia. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, estar en la CIF nuevamente. Realmente esto me es muy grato y al mismo tiempo me honra. Y, en fin, estoy muy satisfecho de poder compartir este momento con ustedes. Vamos a tomar algunos recaudos, conociéndome por el tema del manejo del tiempo. Ahí está, ahí empezó a correr el cronómetro. Y vamos directamente a lo que nos atañe. Le agradezco mucho a la doctora Beltramo su presentación y es también un gusto poder estar con ella, con quien compartimos muy buenos momentos en la investigación académica que dieron por resultado una magnífica tesis doctoral defendida aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no es cierto?, con la máxima nota. También a la doctora Biersma y, en fin, a todos ustedes. Bien, en esta conferencia nos proponemos plantear las directrices fundamentales de la doctrina de Tomás de Aquino sobre el bien común político y hacerlo contrastándola críticamente con algunas formulaciones y concepciones que han cundido en las últimas décadas, tales como aquella que las resume de alguna manera todas, según la cual el bien común político sería el conjunto de condiciones para la perfección de las personas. La presente exposición se basa en varias obras propias aparecidas en los últimos 15 años. El capítulo 4 del libro Dios y la ciudad, estudio de teología política, del año 2020, un libro traducido al portugués este año. Ese capítulo, su contenido central, se había publicado en Italia, España, Chile y Argentina. El libro Los principios políticos de Santo Tomás en entredicho, una confrontación con Aquinas, de John Finnis, que obtuvo faja de honor Leonardo Castellani en la Feria del Libro Católico en 2009. El artículo Una controversia sobre el principio del orden político, apareció en Chile también en 2009. El artículo El bien común político en Natural Law and Natural Rights, en cotejo de Finnis, en cotejo doctrinal con el tomismo, publicado en Persona y Derecho de Navarra en 2020, y otros trabajos más recientes. En última instancia, lo que no sea el capítulo del libro no puedo difundir por la editorial, ¿no? Editorial UNSTA, y en el caso de la editorial de Brasil no recuerdo, no puedo difundir el contenido del libro, pero todo lo que sean artículos, a quienes le interesen, con mucho gusto lo puedo compartir. En nuestra exposición seguiremos un movimiento de ida y vuelta sobre los argumentos, reiterando y ampliando en algunos puntos la fundamentación de nuestra crítica. Vamos a volver sobre los temas. Por otra parte, dada la extraordinaria perspectiva que ofrece Santo Tomás sobre la realidad objetiva, por momentos, sobre todo al final de la exposición, extraeremos conclusiones sobre la realidad política misma, a partir de los principios del Aquinate. Vamos a esos principios fundamentales del Aquinate sobre el tema de sociedad y bien común. Communitas principalissima. En el propio comentario de la política de Aristóteles, extraordinario, denso y fértil como aquel que encabeza el comentario a la ética nicomaquea, Santo Tomás constata que la razón debe disponer no solo de las cosas de las que el hombre usa, sino que también debe ordenar a los hombres mismos, dado que estos se rigen racionalmente. Esta última ordenación se opera a través de la reunión de una multiplicidad humana en una comunidad. Ahora bien, las comunidades humanas difieren entre sí por su grado y por el orden que las informa. Pero existe una comunidad abocada a la consecución de un fin, en cuya participación el hombre logra la suficiencia de vida. En el plano natural, se entiende, terrenal. Esta comunidad, remate el Aquinate, es la más perfecta, perfectísima. De todas las cosas que puede el hombre constituir con su razón, la comunidad política es la principalísima, y usa ese término también, principalísima. Y a ella se refiere, es decir, se ordenan todas las demás comunidades.
Por ello, si la ciencia política es la más importante de todas las ciencias prácticas, prosigue Laquinate, es porque su objeto es el más noble. Y el fin involucrado en su consideración es el supremo y arquitectónico. Tal fin constituye el bien último y más perfecto entre las cosas operadas por el hombre. O sea, es el fin más perfecto de todas las cosas que el hombre puede hacer. Es el bien común político. Este bien máximamente compuesto es perfecto, es el todo y es el fin de sus partes, en el orden político. En este texto Santo Tomás no ha hecho sino aplicar el principio de que la razón formal de todas las cosas que se ordenan a un fin se toman de ese fin. Todo lo que dice de la comunidad es porque previamente se puede decir del fin. Todo lo que se dice de la comunidad política como obra excelsa se predica de ella porque previamente el fin que la constituye, por el cual existe, merece precisamente los atributos. Siendo la sociedad una realidad dotada de unidad y que existe constitutivamente por y para un fin, luego será el fin el que determine ontológica y nominalmente las diversas especies de sociedad. O sea, las sociedades se van a llamar por el fin. Luego será el fin el que, lo que decíamos. Así pues, el nombre de cada especie de sociedad se tomará del fin especificante. Luego, por un lado, será sociedad política aquella que se ordena a un fin político. Estas cosas parecen como una obviedad, pero van a ver que no lo son tanto. Pero al mismo tiempo será comunidad principalísima aquella que se ordene a un fin principalísimo. Por lo dicho, para aquilatar el valor de la vida política se hace necesario considerar la naturaleza y el rango del bien común político. Punto 2. Su preordenación del bien común político. Dado que toda causa tiene razón de principio, luego de toda causa se sigue un orden. Los órdenes entonces se multiplican según la multiplicidad de causas, pero la causa superior no se contiene bajo la inferior, sino que contiene a la inferior. Ejemplo de lo cual, para Santo Tomás, lo brinda la pluralidad de órdenes sociales que se contienen bajo el orden total de la comunidad política. Pues del padre depende el orden familiar, que se contiene bajo el orden municipal, el cual depende del gobernador de la ciudad, y este a su vez se contiene bajo el orden imperado por el rey, en virtud del cual todo el reino se ordena. El reino es la comunidad política. Un tercer punto, primacía del bien común político sobre el bien común familiar y sobre el bien individual. Constituye otro principio de Santo Tomás que el bien particular se ordena al bien común. Por lo mismo, el bien del individuo y de la familia miden su valor por su proporción con el bien común. Luego, es imposible que un hombre sea bueno si su conducta disuena de las exigencias del bien común. Y asimismo, de la misma manera que el bien de un individuo no es su último fin, tampoco lo es el bien de una familia, sino que ésta se ordena al fin de la comunidad perfecta, la comunidad política. El bien común, causa por antonomasia de la comunidad perfecta, es el primer principio de legitimidad política y jurídica. Así, de allí se sigue, por ejemplo, que problemas graves y complejos se dirimirán a partir de las exigencias del bien común político. En Santo Tomás el individuo se ordena a la comunidad política como lo imperfecto a lo perfecto. El orden práctico, o sea, el bien individual se ordena al bien común político, como lo imperfecto a lo perfecto. Esto no significa, que hacemos una breve consideración ontológica, que la persona, substancia y sustancia espiritual, sea ontológicamente inferior a la sociedad, que es un ente real pero accidental, sino que su perfección, la del individuo, es cualitativamente inferior a la perfección común participable. El individuo humano es un ens simpliciter, por eso sustancial, es ente a secas, pero su peculiar dignidad, inicial sobre todo, es un bonum secundum quid, relativo, mientras que la sociedad es en secundum quid, o sea, tiene ser por participación, tiene el ser de un accidente, pero actualiza un bonum simpliciter, o sea, un bien a secas, un bien perfecto, del cual participa el individuo. Por su parte, el propio bien común es también un ens secundum quid, o sea, el orden de la praxis y el orden de la actualización de las potencialidades y el orden de la perfección, por supuesto que está vinculado con el orden entitativo ontológico, pero no se pueden extrapolar las categorías ontológicas exactamente al orden de la perfección y de la praxis, porque tenemos
esta aparente paradoja, ¿no es cierto? Aquel ente que es sustancial desde el punto de vista de la perfección como individuo particular, es menos perfecto que aquella perfección que es capaz de alcanzar el ente accidental de la comunidad. Y esto vale para todas las comunidades, la superior de las cuales es la comunidad política. Punto cuarto, sociedad política y bien común político. La sociedad para el Aquinate no es sino la unión de hombres con el fin de obrar y perfeccionar un objetivo único en común, la Donatio Hominum Madari Quidunum Communiter Agendum. Luego, cada vez que el Aquinate se refiere a una sociedad o comunidad humana, estará significando un todo de orden abocado a la consecución de un bien común, formalmente propio y constitutivo de esa comunidad. Esto se va a dar, por ejemplo, también en el caso de la familia y de cualquier comunidad. Y cada vez que se refiere a la comunidad política, mentará una comunidad aunada en virtud de un bien común máximamente valioso en el orden de la praxis natural. Bien. Vamos a empezar a entrar en, bueno, ya hemos entrado en materia y en lo más importante de la materia que nos concierne, pero vamos a plantear pues, precisamente un contrapunto con todas aquellas posiciones que de una u otra manera, implícita o explícitamente, viniendo del lado filosófico, viniendo del lado filosófico sistemático, viniendo del lado filosófico exegético, incluso como exégesis de la propia obra de Santo Tomás de Aquino, aunque esto parezca sorprendente o estupefaciente, como diría Ortega, o del lado, ¿cómo llamar? Teológico, religioso, pastoral y demás, han propuesto, pero respecto de la realidad humana, de la realidad de la praxis humana, asequible a la razón humana, que el fin de la comunidad política ya no sería este bien común principalísimo, sino la promoción y protección de bienes particulares. Entonces, este sería el caso si la causa final de la comunidad política se constituyese o se redujese a los derechos y bienes individuales y grupales, una formulación posible. El fin de la comunidad política es la defensa de los derechos humanos, o el fin de la comunidad política es la protección de los bienes individuales, o el fin de la comunidad política es la consecución del bien de las personas, tal como algunas veces se propone. Esto, en muchos casos, viene unido al planteo de un bien, una dimensión, un factor específicamente político, que sería aquel encargado de velar por la protección y de proveer seguridad a esos bienes que son en realidad infrapolíticos. Es decir, la tesis de alguna manera tiene como dos planos, muchas veces tiene como dos planos. La afirmación de que los bienes infrapolíticos serían los fines de la comunidad política, junto con la afirmación de que hay algo que es específicamente político, y es aquel instrumento que provee seguridad. No lo tenía escrito, pero bueno, vieron cómo es el ir y venir de las ideas. Este es un planteo específicamente moderno, en el cual van a coincidir desde Hobbes hasta Gramsci, pasando por Kant y Locke. Entonces decíamos, ambas dificultades, porque acá se plantea una dificultad, comprometen la especificidad y la naturaleza de la realidad política y son solidarias. La primera, o sea, la de plantear una sumatoria de bienes infrapolíticos como fin de la comunidad política, en las cuales esos grupos infrapolíticos están integrados. Una comunidad política no tiene un fin propio, sino que va a buscar el fin en los fines de las comunidades menores. O sea, la comunidad política, bueno, esto lo tenía que decir después, lo que pasa es que es por la fuerza de la cosa, ¿no es cierto? La comunidad política que no es política. Exactamente así lo dice Finis, la comunidad política no es política. Porque
fin de la comunidad política es la sumatoria de los fines de las familias. La primera pone en tela de juicio, o sea, el tema de la juxtaposición, la causación y la supraordenación de su fin propio. Claro, supraordenación respecto al fin del centro político, causación, o sea, una causa adecuada para la constitución de una comunidad en la cual esas otras comunidades se integran, ya no la hay. Y la segunda oscurece la necesidad de la vida política como promotora de un bien comprensivo, aunque cualitativamente superior. Conviene advertir el estatus ontológico que investiría ese bien común político que tiene por fin proveer seguridad. Sería un bien instrumental al servicio de los bienes particulares, es decir, que su rango sería inclusive menor que el de los bienes particulares. O sea, que en realidad lo político ya no, ni siquiera sería la sumatoria de los bienes infrapolíticos, sino que sería el instrumento al servicio de los bienes infrapolíticos. Una capitis de minutio radical. Bueno, esto ha sido esto se sigue un poco de cualquier formulación que plantee fines infrapolíticos como fin de la comunidad política, de cualquier formalidad que tenga esta afirmación, sea teológica, religiosa, filosófica o lo que sea. Teológica no porque se refiera a un objeto teológico que no es asequible a la razón, porque estamos hablando de la praxis de lo que tiene plenamente asequible a la razón, donde los fueros de la razón son los que mandan. Teológica se refiere en todo caso a su origen, o le podemos llamar pastoral o lo que fuese, no voy a entrar en ese tema. Y aparte, no vengo acá a criticar a nadie, en todo caso algo sí, pero bueno. En fin. Entonces, pero esto también se ha dicho en sede filosófica, y no solo filosófico-sistemática, sino filosófico-exegética, y entonces encontramos que, por ejemplo, en la interpretación que hace John Finnis, lo tomo como ejemplo a Finnis, tampoco, y en parte, esto lo digo ya, lo otro lo venía con grano salis, ¿no? Esto no, porque además, en fin, Finnis en los últimos años ha tenido actitudes valientes, de esas que faltan, respecto de la defensa de cosas que, como decía Benedicto, no se pueden discutir. Y que hoy están en la picota y que nadie defiende y que están echadas a los perros. Y Finnis ha tenido el coraje de salir a defenderlo, incluso con riesgo de su libertad. Entonces mi intención no es decir nada de la persona de este ilustre catedrático. En todo caso, sí, planteamos como un ejemplo interesante la posición de él cuando interpreta a Santo Tomás, en su insostenible interpretación de Santo Tomás. Entonces, dice que los fines últimos de los individuos y de las familias que integran la comunidad política son sus propios fines particulares. Y esto sería el bien inclusivo. El bien inclusivo, a ver si lo puedo decir más rápido, sería la juxtaposición de todos esos bienes individuales y sobre todo familiares. Esto está como en un registro, ¿no es cierto?, familiero, podríamos decir. Entonces, escapamos un poco de la matriz individualista, no poniendo el bien en cabeza de los individuos, sino en cabeza de las familias. Pero este bien inclusivo no debe confundirse con el bien común político, constituido específicamente por la justicia y la paz, entendida como la seguridad. Este es el bien común de una sociedad que de alguna manera incluiría a los individuos y a los grupos a los que sirve, pero que no incluye los bienes de esos individuos y grupos. Claro, porque esto es un fin ajeno, es un fin diverso, es un fin instrumental. La sociedad política, pues, solo vela porque las familias y los individuos alcancen su perfeccionamiento realizando elecciones y acciones privadas. De suerte que el bien común político es una parte instrumental del bien común inclusivo, o sea, de la sumatoria de bienes infrapolíticos, al servicio de las acciones privadas de las familias y de los individuos. Lo importante de esta exégesis de Finnis, por supuesto que es falsa respecto de Santo Tomás. Es absolutamente insostenible, y para volver a nuestro amigo Ortega, que manejaba el idioma así a lo Borges, es estupefaciente.
No se puede decir esto de Santo Tomás, pero lo interesante es que en sede sistemática la explicación de finis es una cabal versión de lo que significa proponer a los fines infrapolíticos como fin de la comunidad política, que entonces ya no existe como política. O sea, este es un excelente planteo de lo que sería la afirmación de los bienes particulares como fin de la comunidad política. Por más que esto, que la realidad objetiva no sea así, y menos que sea así el propio texto de Santo Tomás, que ha sido retorcido y se le ha hecho decir otra cosa de la que dice. Pero no importa, no sé si me explico con lo que digo. Esta es la apuesta en términos filosóficos de esta idea de que la persona es el fin de la comunidad política, o los bienes infrapolíticos son, o los derechos humanos. Es así como la comunidad política se identifica con el gobierno de la ley, y estos por su parte se proponen principalmente el aseguramiento coactivo de los bienes particulares. Está claro, vamos rápido entonces. Y confrontamos un poco con Santo Tomás, la causa final de la comunidad política en Santo Tomás. La comunidad política no es la suma de las comunidades menores, igual que el bien común político no es la suma de los bienes particulares. Para que exista la comunidad política debe existir con prioridad ontológica una causa final específica, es decir, un bien que sea común por la causación y constituya la causa propia de ese grupo, que es el grupo político. La causa propia, una causa política constituye un grupo político. Entonces, este bien inclusivo que aparece en el exégeta no puede ser una causa final específica, porque solo consiste en la sumatoria yuxtaposición horizontal de los bienes de las partes. Luego, solo hay causas plurales para los varios grupos infrapolíticos, mas no una causa propia para otro grupo distinto ontológicamente a la suma de las partes y cualitativamente superior, en el cual las partes se integrarían. A ver si no me fallan los latines, esta sería una adunatio hominum ad aliqua plura separatim agenda, y no una adunatio hominum ad aliquum unum communiter agenda. Porque acá de lo que se trata es de que cada grupo infrapolítico es otra forma de individualismo puesto en cabeza de las familias, como digo yo, un poco chuscamente un individualismo familiar, más católico, más, no quiero seguir por esta vía porque me pongo irónico. Pero estos grupos lo que requieren es que les, diciéndolo toscamente, que les abran cancha. Porque son autosuficientes, ellos son autárquicos. Acá no hay una comunidad política autárquica. La comunidad perfecta ya no existe. Las familias son perfectas. Se ha trasladado el quicio de la perfección de la comunidad política a la comunidad familiar. La comunidad familiar solo necesita que le despejen el camino. Tampoco el bien político en sentido estricto al que se refiere el exégeta, el suplemento y la protección de los bienes particulares, puede ser causa de la comunidad política. Como decía, bueno, pero el instrumento coactivo sería la causa. Porque es instrumento de los grupos menores. La causa instrumental, en tanto instrumental, no ejerce causación por su propia virtud, sino que solo actúa movida y utilizada por la causa principal. En la causalidad instrumental se produce una sola acción. El lápiz no escribe, escribo yo. Efectuada por la causa principal a través del instrumento. Luego, si lo político y su fin son instrumentos de los grupos infrapolíticos, entonces las únicas causas son los fines de los grupos menores, a cuyo servicio se halla el instrumento útil de lo político. Así pues, con este recurso, en esta segunda explicación, se escabulle aún más la posibilidad de hallar una causa final propia que efectivamente cause a la sociedad política en tanto tal. Esta interpretación respecto de Santo Tomás, por lo pronto, es inadmisible. A ver si puedo ir más rápido. Bueno, no solo no se halla supraordenado respecto de los fines privados, sino que resulta el instrumento, con lo cual ya no sería su fin específico el que daría la especie y el nombre a la sociedad, sino que se lo daría el instrumento de los grupos que se nuclean en esta. Yo cuando me encontré con este texto dije, pero es que se puede decir esto, o sea, se puede decir cualquier cosa, pero tal afirmación es insostenible,
Y acá encontramos una especie de respuesta por la vía de un ejemplo. Sería como si una cooperativa agraria que no puede cumplir su fin sin la ayuda de camionetas y otros vehículos pasase a llamarse sociedad automovilística. Y es una cooperativa agraria. Su fin es la producción en un rubro de la actividad económica. Y se sirve, sí, también tiene luz, pero no es una cooperativa de electricidad. También usa el gas, pero no es una empresa de gas. Nótese, habíamos dicho nosotros, como para advertir la validez de esta impugnación, y esto va más allá de Santo Tomás. Bueno, el problema, no es un problema. La cuestión con Santo Tomás, y esto no lo digo por servilismo infantil, es que, y en el caso del ámbito al cual yo me he dedicado ya toda la vida, puedo decir, eso se ve con patencia, piensa la realidad, es decir, lo que está diciendo es un poco lo que uno puede constatar en la misma realidad objetiva. Eso lo reconoció el propio Berzón, ¿no? Que hablaba de la metafísica natural de la inteligencia humana, no siendo él aristotélico, digamos así, hablaba de la metafísica natural de la inteligencia humana. Bueno, vamos a ver rápidamente. Acá hablamos de la nota de común, que se atribuye al fin de la sociedad política, consiste en ser común por la causación, o sea, es una causa común. Hay una distinción muy importante entre el bonum comune y el bonum incomuni, entre los bienes que son bienes por la predicación, yo puedo predicar de distintas realidades, y aquel bien que convoca, funda la existencia de una comunidad, al constituirse en fin de una comunidad. Este bien que es causa final, es bien por la causación, precisamente porque provoca, porque causa la existencia y la permanencia de una comunidad. Esta es la clase de comunidad que tiene el bien común, no una mera comunidad de predicación por la cual diversos atributos pudieran ser predicados de diversos sujetos. Y decir la sabiduría es buena. Pero esta sabiduría, hasta tanto no se conforma a la ASIF, no constituye un grupo social. Bien, por supuesto, no vamos a entrar en el tema, en el caso de la exégesis de Aquinas también hay acá un problema. Luego, si el fin político no es más perfecto que los fines infrapolíticos, no hay causa final para la sociedad política. No hay causa final. Vamos a la primera consecuencia, cuestionar el carácter natural entonces de la sociedad política, tal como la tradición clásica y cristiana, y en particular tomista, lo ha entendido. O sea, el carácter natural de la comunidad política respondiendo precisamente al principio de politicidad natural. Porque para esa tradición la nota de natural referida a la vida política implica el hallarse primariamente abocada a la consecución de un orden específico de bienes exigidos por la naturaleza humana y no a la evitación de daños o al subsanamiento de defectos. Es decir, la aceptación de la natural politicidad implica la aceptación de que la vida política es un bonum honestum, un bien simpliciter, y no un remedio de males, a la manera en que paradigmáticamente lo planteó Rousseau. Se sufre la vida política de la misma manera que se sufre la amputación del brazo para no morir de gangrena. Dicho en tiempos en que no había anestesia, lo cual le agrega, tiene un agravante, ¿no es cierto? El mejor cirujano es el que se arruchaba más rápido. Son esas metáforas de la filosofía política moderna que a nosotros nos han perdido un poco. El lobo. Y decir, el lobo, uno lo ve en Animal Channel, le parece fantástico. Y antes le hablaba a la gente del lobo, y el que se había comido al abuelo, el que se le había comido a la hija, el que le había comido el brazo. Entonces las metáforas eran más significativas. Así lo plantea Rousseau. Se entra en comunidad política igual que uno se deja serruchar en la sociedad. Así como también, por otro lado, la afirmación de la natural politicidad implica explicar la presencia de lo político a partir de insuficiencias humanas contingentes o de un avatar histórico. Muchas gracias. Gracias.
¿Cuál sería el avatar histórico? Bueno, el pecado original. Ya, existe la política porque el hombre ha caído. Si no hubiera caído no habría política. Está la filosofía política moderna, por ejemplo, en algunos autores, como en Hobbes, por ejemplo, en Locke también, pero sobre todo en Hobbes, tiene un carácter fuertemente secularista, protoateo, podríamos decir, pero de todas maneras está en línea con, como sí lo planteó explícitamente Lutero, esta vinculación de la politicidad con el pecado original es algo que está como en el trasfondo y que estaba en el caso del agustinismo político católico medieval, ¿no es cierto? Si desde el punto de vista del quicio del valor y el sentido de la vida política, la posición de Hobbes no desdice a la posición del agustinismo político católico medieval. Porque si, digamos, existe explícitamente el orden político porque el hombre es pecador, bueno, que se trata de que hay que controlarlo. Esto es el caso, por ejemplo, de San Isidoro de Sevilla, es bien claro, está bastante explícito. Santo Tomás dijo específicamente lo contrario. En la Prima Pars, cuestión 96, artículo 4, se preguntó si habría mando y obediencia en estado de naturaleza íntegra y dijo que sí. Y dijo que sí, respondiendo como aristotélico, pues sería necesario el bien común, porque por si es necesario el bien común sería necesaria la comunidad, y porque si es necesaria la comunidad es necesario el mando y la obediencia. Da dos argumentos, pero a nosotros en esto nos interesa ese. O sea, la comunidad política existe por lo que el hombre tiene de bueno, no de malo, y para un mayor bien del hombre. Existe por el bien y para el bien. Pues esta es la posición clásica. Pues esta es la verdad, por otro lado. Tengo la absoluta convicción. Bueno, seguimos con esto. Y acá nos podemos eximir, para no abusar de la paciencia de ustedes. Por esto lo planteé ya en un primer momento y lo he venido reiterando, ¿no? O sea, ¿qué doctrina está detrás de esta posición? Bueno, si queremos buscar una genealogía doctrinal, hemos hablado de la filosofía política moderna, bueno, lo tenemos en Locke, ¿no es cierto? El estado de bienes es exigido a partir de la necesidad de evitar las injurias mutuas y de proveer seguridad a los bienes asequibles por los individuos, pero esto ya estaba en Hobbes, ¿no? El segundo tratado sobre el gobierno. Entonces, vamos rápido, pasemos rápido sobre esto. Un corolario, proponer la promoción de bienes infrapolíticos como fin del cuerpo político suscita algunas aporías, cuya solución coherente demanda sin lugar a dudas una opción radical. Respecto del tema de si yo sigo sosteniendo la politicidad natural y pretendo decir que el fin de la comunidad política son los derechos humanos o la sumatoria de los bienes familiares o los derechos individuales. La conjunción de autosuficiencia natural prepolítica, o sea, de grupos o individuos autárquicos, con debilidad histórica, porque necesitan que los protejan, es compatible con los principios contractualistas sobre el origen y la naturaleza del Estado, pero no con el de la politicidad natural. En otros términos, resulta legítimo concluir que no hay conciliación coherente entre ambos. Por ello, no resulta aventurado plantear radicalmente la siguiente opción: o se sostiene la politicidad natural o se sostiene la promoción y protección de los bienes y derechos particulares como fin de una sociedad política que ya no tendrá carácter natural. No hay posibilidad de empezar con la politicidad natural y terminar con el bien común, como por ejemplo el conjunto de condiciones para la perfección de las personas. O uno u otro. Después intentaremos ver aquí cuál solución podría ser más adecuada al objeto, sin duda que la de la tradición clásica. Bueno, la identificación del bien común como el conjunto de condiciones para la perfección de las personas, como una variante de la misma tesis. La reconduce a la misma posición que se viene criticando. Y veamos esto, ¿no? En primer lugar, si se acepta, veamos específicamente esto de conjunto de condiciones.
Si se acepta que el bien común político es la causa final de la comunidad política, luego no se puede afirmar que la causa es condición. Porque como nos dicen hasta los manuales, cito, la condición es el requisito o la disposición necesaria para el ejercicio de la causalidad. Algo meramente auxiliar que hace posible o impide la acción de una causa. La condición en cuanto tal no posee causalidad. La existencia de adecuadas condiciones climáticas, por ejemplo, es condición para que se desarrolle una prueba deportiva, pero no es su causa. La causa de que se corra la carrera es que los corredores quieren correr la carrera y que la corren efectivamente. Y el buen tiempo es una condición. La causa no es condición. Por otra parte, la concepción del bien común como condición implicaría la afirmación de los bienes particulares como causas. Respecto de estos, el bien común representaría una suerte de medio o instrumento, pero nunca de fin. O sea, el bien común sería el medio del bien infrapolítico. ¿Pero en qué quedamos? ¿De qué estábamos hablando? En función del expresado puede afirmarse en síntesis. Si el bien común es condición para la consecución del bien particular, entonces el bien común ni es causa, pues es condición, ni es final, porque es medio. La causa final se identificaría también aquí con el conjunto de los fines particulares. Y nuevamente se plantea lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Una alternativa radical. O empiezo diciendo que la politicidad natural es una inclinación radical del hombre que conlleva la existencia de la vida política, que se propone la consecución del bien común político, en cuya participación el hombre alcanza su máxima cota de perfección natural, o digo que el bien común es conjunto de condiciones para la perfección de la persona. Entonces, ni hablo de causa final, ni hablo de bien común, ni hablo de politicidad natural. Cosa que fue advertida. Cosa que fue advertida. Por eso la incitación para la exégesis esta de Aquinas vino precisamente de la necesidad de tratar de quedarse con todo, con el nombre de Santo Tomás y con la doctrina de los modernos. Porque hubo quien dijo, nosotros ya no podemos seguir más con Aristóteles y Santo Tomás porque esto no da. No sé cómo que no. Y después apareció el libro exegético. De nuevo, no estoy de ninguna manera criticando a John Finnis, pero es como muy ilustrativo el punto de vista de las ideas mismas. Germain Grisès dijo, no podemos seguir más. Es inviable Aristóteles y Santo Tomás ya para la doctrina social de la Iglesia. Tampoco tiene sentido no decir las cosas hasta el final, porque si no nos pasa como a queridos profesores que se mueren de golpe y no dijeron lo que tenían que decir. Para perros mudos ya tenemos jaurías. Bien, el conjunto de condiciones y realidad social. Entonces vamos un poco más allá. Está bien, se desordena respecto de la doctrina de la politicidad natural, respecto de Aristóteles y Santo Tomás, respecto de la milenaria tradición clásica, respecto de la milenaria tradición del occidente cristiano, respecto de la doctrina social de la Iglesia bien entendida. Pero bueno, son doctrinas finalmente, ¿no es cierto? Católico diría, no hay nada de allí que esté en el credo niceo constantinopolitano, vamos a discutirlo. La cuestión, discutiéndolo en las cosas mismas, como decía Husserl, es que las consecuencias también son, de alguna manera, plantean aporías importantes. Justamente decimos, negación de las causas, no quiero... porque estoy con dos textos que terminan siendo tres. No, está bien. A ver si lo puedo decir rápidamente. Y un poco se ha visto.
al no haber una causa de la comunidad política, lo voy a sintetizar, espero que pueda ser claro en mi síntesis. En realidad no hay ya comunidad política, pero dejemos a Santo Tomás en su gloria. Vamos a ver la realidad social. Sí. O sea, la causa de la familia es el bien común familiar. El bien común familiar es causa de la familia. No es, y si yo sumo bienes comunes familiares, tengo suma de bienes comunes familiares, no tengo otra cosa, no hay un salto cualitativo a la marxista. Entonces, en ese plano yo me quedo sin causa de la comunidad política. Bueno, el resultado es que no hay comunidad política. Por esto, de nuevo, más allá de Santo Tomás. Porque lo que tengo es una serie de grupos persiguiendo sus fines particulares, con eventuales relaciones de interdependencia, pero no tengo un grupo superior a la sumatoria de grupos infrapolíticos. La comunidad política, la realidad objetiva, de acuerdo con estas versiones, ya no existiría. Entonces, no solamente que estoy negando el valor del bien común político, de todo eso que tenemos precisamente por ser recipiendarios de una tradición, de un patrimonio, de todo lo que nuestros antepasados han puesto durante generaciones y de lo cual nosotros tomamos un poquito y con ese poquito nos alcanza, ¿no es cierto?, para una vida plena, nada más que con una ínfima participación de ese bien en el cual o por el cual nosotros no hemos hecho nada. No solo que nosotros tiramos al tiesto eso, como si eso no existiese. Nosotros que estamos en el ámbito de la academia lo sabemos. Podemos llegar a algo, podemos llegar a entender algo, podemos llegar a enseñar algo. Vale nuestra función en la sociedad. Si no la cumplimos nosotros, nadie la podría cumplir. No la podrían cumplir los periodistas, no la podrían cumplir los políticos, las clases mercenarias que asuelan o asolan al género humano. Lo nuestro es valiosísimo, pero ¿por qué nosotros podemos acceder a lo nuestro? Porque hemos participado en ínfima medida de lo que otros hicieron y nosotros no hicimos. Entonces, todas estas cosas que yo estoy diciendo acá, las estoy diciendo porque soy argentino. Porque en este tema fue investigado por 2 o 3 generaciones de argentinos ilustres, de los cuales yo entiendo un poquito de lo que dijeron. Y si algo vale de lo que yo digo, es porque hay 3 generaciones de argentinos desde 1920 pensando estos temas. Temas que se le escapan a colegas europeos. Ese es el bien común, que no se puede preterir o hacer de cuenta que no existe. Porque la familia sola se muere de gripe porque no puede ni fabricar un geniol. No digamos entender estos temas. Ya, el problema con todas estas posiciones individualistas, así sean familiares, ¿no es cierto?, para dejar contentos a cierta... es que no cierran con la realidad. No es que queda feo, qué sé yo qué, o que lo dijo Locke, no, dijo Locke, vamos a ver lo que dijo Locke. El problema es que eso no cierra con la realidad. El hombre no es autosuficiente, la familia no es autosuficiente. Tiene razón Santo Tomás. Tenía razón Aristóteles, tenía razón Platón. Bueno, un poco es esto. Al final no leí para hacerla más corta y no la hice más corta. Entonces, pero... si se acepta racionalmente que el nombre de sociedad significa, o sea, realísticamente hablando, un ente real, accidental, un accidente de categoría de relación, consistente en la unión de hombres para obrar mancomunadamente algo en común, y no una agencia instrumental que provee los bienes útiles para los individuos, debería entonces decirse que la sociedad política no solo no es natural, como decíamos antes, sino que no existe. Se reduciría a la mera realidad de los individuos o de los grupos actuantes en pos de sus fines individuales. Por otro lado, habría que demostrar que yo freno en el bien común familiar, porque no sé si es del todo coherente. Me parece más coherente frenar en el individuo. Y el otro también va a ser un conjunto de condiciones. Todo bien común va a ser un instrumento
del individuo. Eso me parece más razonable. Me parece más razonable Hobbes que esto. O, por otro lado, Gramsci. Entonces, según este planteo individualista, sociedad es un nombre cuyo referente real no tiene existencia. Sociedad, entre comillas, no como hace Capusotto, sociedad, significa un ente, o sea, el término sociedad significa un ente de razón sin fundamento in re, que a su vez se corresponde en la realidad extramental con un agregado de individuos contiguos en el espacio y simultáneos en el tiempo, entablando eventuales relaciones de coordinación, contractuales, interdependientes, pero no integrados en un orden, con sus respectivos intereses justapuestos. En esta posición coherentemente asumida, la sociedad como un ente real distinto a la sumatoria de sus partes, o sea, como un todo de orden práctico finalista, en sentido estricto no existiría. Y acá viene un tema, porque hay que hacerse cargo también de la cuestión. Pero se preguntará, ¿y la dignidad de la persona y el valor del hombre en su racionalidad, creatividad, irrepetibilidad, indisponibilidad, como se dice bien ahora? ¿Acaso el verdadero bien de cada individuo no constituye un fin que sobre todo hoy no se debe negociar? Entonces, ¿el bien común político es un fin ajeno al bien de cada persona? La formulación del bien común como conjunto de condiciones, ¿no representa acaso el modo de atender estas exigencias, aunque sea con una semántica errónea? Bueno, hay que tener siempre cuidado con las semánticas erróneas. ¿No es cierto? Es como el que tiene que usar un bastón y el bastón está quebrado. No importa, vamos a hacer de cuenta que está bien. No, porque me voy a caer al suelo y me voy a lastimar. La respuesta racional a estas cuestiones que apelan a nuestra conciencia la ofrece la distinción metafísica clave entre fin qui, en nominativo, quo, en dativo, y qui, con C, en dativo, en su aplicación al bien común. Lo lamento por los tecnicismos, pero bueno, esto es también una cuestión técnica. ¿Quién aplicó estos términos? Bueno, el dominico Louis Lachance, canadiense, que escribió la mejor obra, no la obra definitiva, final y completa, porque eso tomísticamente y realísticamente no existe, pero el mejor libro sobre la filosofía política de Santo Tomás es el Humanismo Político de Santo Tomás de Lachance, que aparte es un venero de sugerencias para cabezas ilustres que después siguieron pensando los temas, como en Argentina Julio Mendiel, como Guido Suárez Ramos y demás, porque deja cabos y deja puntas de donde se puede sacar muy interesantes ideas. Entonces, la no ajenidad del bien común respecto de la persona se explica a partir de la persona como fin cui, no qui, sino en dativo. Fíjense cómo lo explica Lachance. Y estas son categorías que él no saca de la galera, se apoyan en Santo Tomás. El fin qui, en dativo, o sea, el para quién, el fin para quién, designa al sujeto privado de la bondad del fin y que cuando lo alcanza se convierte en beneficiario de sus enriquecimientos. Va de suyo que no puede haber finalidad sin que haya un sujeto al que le conviene un bien cualquiera. O sea, este bien es bien para él. El bien es fin y el sujeto que sufre su atracción se ordena a él. Pero el sujeto no es fin. El sujeto se ordena al fin. El fin es el para quién. O mejor dicho, el sujeto es el para quién del fin. Porque es el fin el que enriquecerá a este sujeto. Pero ese fin que enriquece a este sujeto y que ha enriquecido a todos los sujetos que ya no existen porque han muerto y que enriquecerá a los sujetos que todavía no existen porque no han nacido, es más pleno que lo que puede participar este sujeto. Este toma una pequeña partecita. Es el para quién, porque se trata de un bien participable. Por eso lo dice Santo Tomás y lo dicen grandes tomistas de este siglo, como de Conan, bueno, el siglo pasado, ya de Conan y demás, lo decía Guido Suárez Ramos también, de esta tierra de Córdoba, que estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y se doctoró aquí. El bien común político es el mejor bien personal.
es un bien de la persona, porque si no, no podríamos hablar de un bien común y de un bien participable, no sería participable. Es participable precisamente porque tiene un recipiendario a cual perfecciona, fin cui entonces. De modo que no es, pero dice la Chance, el bien es fin y sujeto, y el sujeto que sufre su atracción se ordena a él. De modo que no es él quien es el fin, sino el objeto que lo atrae. Él quiere para sí el objeto que le conviene, pero la causa, el motivo por el cual lo quiere para sí, reside en la bondad encarnada en el fin. Entonces, esto es el fin. Y que este fin perfeccione a este individuo no significa que este fin sea un medio o un instrumento de este individuo. Es algo, esta misma estructura ontológica se da en la relación entre el hombre y Dios, que también es un bien común. Pero Dios no es un instrumento del hombre. Como el bien común político no es un instrumento del hombre, como el bien común familiar no es un instrumento del hombre. Son bienes más valiosos que lo que pueden ser participados. Y en el caso del bien común sobrenatural se ve con mucha fuerza esta abismal, este decalage, ¿no es cierto? Esta abismal diferencia. Y a mí me pasó, leyendo La persona y el bien común de Maritain, cuando esta persona se enfrenta con Dios, no sé quién gana la partida. Porque claro, se viene fagocitando todos los bienes comunes. Y cuando se enfrenta al último bien común, a mí no me quedó claro. Y sería por la fuerza de las ideas, la pregnancia de las ideas, que la situación del hombre frente a Dios no quedase clara objetivamente, más allá de lo que yo recuerdo haber entendido, sería lógico. Bueno, el capítulo 4 de La persona y el bien común de Maritain, a eso me refería. Vamos a ver un poco, porque esto es sobre Santo Tomás, ¿no? La ordenación que sostiene la Quinate no significa que el hombre se ordene a la comunidad política con todo su ser y con todo lo que es suyo. Eso es textual. Ya que el hombre, además de ciudadano, es miembro de una familia y ante todo hijo de Dios. Solo significa que en el plano mundanal, y sin que ello comporte detrimento ni para los preciosos y legítimos fueros de los grupos infrapolíticos, en particular la familia, ni para la dignidad de la persona humana, el bien común político es superior al bien del individuo y al bien de la familia. En ese principio fundamental, la doctrina política de Santo Tomás no es pasible de ser puesta en duda, pues sus tesis son taxativas. El bien particular se ordena al bien común como a su fin. De allí que, como dice con Aristóteles, el bien común sea más divino que el de un solo hombre. Por todo ello, el bien común es el fin de las personas singulares que viven en la comunidad. O sea, la persona singular, el individuo, se ordena a una serie de bienes comunes. El fin más valioso al cual se ordena, el fin más valioso que en última instancia mide la rectitud de sus actos, es el bien común político. En síntesis, en los términos de la clásica expresión de Charles de Conan, que decíamos, el belga que enseñó en Canadá, el bien común político es el mejor bien de cada individuo, entendido como el más valioso de los bienes constituidos por la praxis del hombre. Es lo que dijo Santo Tomás, que dijo precisamente, el bien de la República es el principal entre los bienes humanos de este mundo. Y acá también, ¿no? Porque lo de la Chance sirve como contrapunto para decir, bueno, pero esta formulación no será una formulación, por ejemplo, digamos, pastoral para decir mal algo que quiero rescatar. Bueno, la mejor manera de decir lo que quiero rescatar es decirlo bien. Será porque uno es universitario, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Porque si yo le pongo a una cosa el nombre de otra, puedo confundir a los demás y puedo terminar confundiéndome yo. Entonces,
lo de la Sanz me parece que es interesante a este respecto. Vamos a continuar, digamos, planteando el debate, el tema de la dignidad de la persona humana. Y acá vamos a tomar a un gran tomista y una gran cabeza, Antonio Millán Puelles. ¿Era tomista? Bueno, no importa, era una gran cabeza. Uno de los mejores trabajos que es sobre el bien común, con mucho gusto en lo que yo pueda alcanzar, las recomendaciones que pueda hacer, desde ya, antes de que me olvide, el mejor libro que se ha escrito sobre el bien común en la bibliografía mundial, lo ha escrito un argentino, discípulo de Julio Membiel, el profesor Avelino Quintas. El profesor Quintas enseñó en Italia muchos años, murió finalmente en Italia, tuve el honor de que diera una clase en mi curso de la UBA, o sea, cuando él estaba prácticamente retirado. El mejor libro que se ha escrito en cualquier idioma es Análisis del Bene Comune, escrito por Avelino Quintas, un argentino. Lo cual no es casual, porque la Academia Argentina es la academia más destacada del mundo hispánico. Cuando se la quiere tirar al tiesto, a la universidad o al CONICET y demás, se está tirando al tiesto la joya de la abuela, que es el aseguro de que después podamos restaurar la casa. En todo caso es ya la sentencia de muerte. No hay que confundir tirar el agua sucia con tirar el bebé. No sé a qué venía esto, pero vale la pena decirlo. Entonces, semejante antinomia, por toda esta gente que ha escrito sobre todas estas cuestiones, que ahora son llamadas doxa de izquierda, es toda gente que estaba en el CONICET. ¿Se da cuenta? Guido Suárez Ramos, Héctor Hernández, del Instituto de Filosofía Práctica, quien les habla. Es decir, la profesora Laura Corso, que murió la semana pasada. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, perdón. ¿Qué dice Millán Puelles? Dice lo siguiente, la entrada de bien común que hay en la gran enciclopedia Real, en la GER, está escrita por Millán Puelles, es excelente. Dice, a causa de la incomprensión de la naturaleza del bien común político, algunos autores han pretendido enfrentarlo con la dignidad de la persona humana, cual si se tratase de una oposición dialéctica entre dos principios de suya intención. Esto se dice, que el bien común tiene su límite en la dignidad de la persona humana. Incluso se dice a veces, lo dice, bueno, no importa. No, porque recuerdo quién lo decía, ¿no? Semejante antinomia ha sido duramente cuestionada por Antonio Millán Puelles en los siguientes términos. Cito, uno de los aspectos de la problemática del bien común que de hecho han sido tratados con la más perniciosa ambigüedad es el de la primacía de este bien. Y ello en virtud de su aparente antagonismo con el principio de la dignidad de la persona humana. Cierra la cita. Y también agrega, cito, el hombre se encuentra facultado para llegar a elevarse al bien común, y cuando se cierra este bien y lo pospone al mero bien privado, se animaliza voluntariamente y hace traición a su índole de persona. Cierra la cita. Vale la pena señalar que esta última expresión de Millán Puelles, en toda su contundencia, se sigue directamente de la doctrina del propio Aquinate, que dice que quien no valora en su peraltada medida el bien común y solo reconoce el bien privado, actúa como un animal. Porque el bien común es cosa de seres racionales. Las bestias solamente se dirigen a su hueso o a esas cosas. El tema de los derechos fundamentales o derechos humanos como fin de la comunidad política. Se habla en sede de un naturalista de derechos anteriores al Estado. Esto se dice. La expresión no está mal, pero hay que entenderla bien. Es decir, hay expresiones que son como insalvables. Sin duda, la de conjunto de condiciones es insalvable. Lo de derechos anteriores al Estado no. Entonces, la titularidad de los derechos subjetivos naturales, que es un mejor nombre más clásico, más tomista para esto de derechos fundamentales, así lo llamaba el querido profesor Héctor Hernández, fallecido también recientemente, hace 3 años. Esa titularidad fundada en la misma naturaleza humana es anterior a la vida política.
pero la posibilidad de realización o cumplimiento de esos derechos, la consecución del fin de esos derechos, no es anterior al Estado. Antes, al contrario, no podría verificarse fuera de la comunidad política. Entonces yo puedo tener derecho a la vida, pero difícilmente pueda sobrevivir fuera de comunidades y la comunidad política, y ni que hablar del derecho que tengo, por ejemplo, a la verdad. Sí, todos esos derechos, en acto primero, como perfectio prima, me constituyen por la sustancia que soy desde el momento de la concepción. Perfecto. Pero la actualización de esas potencialidades, el despliegue entonces, la consecución del fin de esos derechos que puedo reclamar como derechos fundamentales de la persona humana, dependen de un entramado plural y jerárquico de comunidades, coronado por la comunidad política. Entonces, respecto de la consecución del fin de los derechos, no son derechos anteriores al Estado. Al Estado-comunidad. Estado hay que saber que se entiende como gobierno y administración o como comunidad. Estamos hablando de la comunidad política. Entonces, el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos, aparte que se los reconozcan, ¿no es cierto? Como participación del bien común de la comunidad política, se haya medido por ese bien común. Un bien común cuya primacía no contradice, sino que supone los preceptos primarios de la ley natural. Entonces no puede haber una tensión entre el bien común y la dignidad de la persona humana. El bien común exige, ¿no es cierto?, como hacían los lacedemonios, tirar a los deformes del monte Taigeto. Ese no es el bien común. La justicia constituye un factor axial del bien común. La justicia es concreta, toda vez que lo justo, la conducta justa, la norma justa, el derecho subjetivo justo, se conmensura por un fin participable que es precisamente el propio de una sociedad determinada. Entonces, desde el reconocimiento de la titularidad de tales derechos a todo ser humano, desde la concepción a la muerte natural, hasta su dimensión teleológica, como un cierto despliegue o actualización de las virtualidades humanas en el plano de lo justo, penden de la realización de la justicia en una sociedad determinada. Entonces, la dignidad de la persona humana, el reconocimiento y la posibilidad de concreción de los derechos fundamentales de la persona humana son participaciones del bien común político. Fundamentalmente en el plano de la justicia, pero no solamente. Participaciones del bien común político. Y ya sabemos que la parte no mira al todo como su instrumento. Y el bien participado, en una ínfima medida, no mira al bien común como su instrumento. Ya llevamos una hora. Si soportan 10 minutos más, digo 2 cositas más. Sentido en que puede ser lícito mencionar un conjunto de condiciones al referirse al bien común. Y esto lo rescata un profesor, un cordobés, colega y amigo de la Universidad Nacional de Córdoba y también en San Luis, Camilo Tale. En las lecciones de filosofía del derecho, bueno, los 3 capítulos de Tale, donde habla del bien común, de lecciones de filosofía del derecho, publicados por Alberoni, acá en Córdoba, vieron cosas de ustedes los cordobeses, los libros de Córdoba no se consiguen en ningún lado, salvo en Córdoba, pero ustedes lo pueden conseguir, seguramente. Bueno, los 3 últimos capítulos, de 16, 17, 18 y 19, sobre todo el 16 y el 17, son también parte de lo mejor que se ha escrito sobre el bien común político. A ver si, yo siempre digo, a ver si lo comento y lo digo más corto. Bueno. Él recoge una idea de Arthur Fridolin Utz, un dominico muy bueno, dominico suizo-alemán, que enseñó en Friburgo muchos años. Tiene la ética social traducida por Herder. No sé si es muy bueno. Tengo la edición francesa. La edición castellana es un poco dura de leer. Como sea. Utz de lo que habla es de las instituciones como un conjunto de condiciones. Entonces, esas instituciones serían las que promoverían el bien común.
Entonces, lo que dice Tale es, podemos aceptar al plano institucional como un analogado secundario a la noción de bien común. Secundario analogado con la analogía de atribución intrínseca. O sea, yo tendría que el bien común en sentido propio sería el bien buscado y realizado, la perfección realizada, en el grado que se dé. Y este conjunto de condiciones que tiene razón de medio, sería, pero que es un medio a lo mejor indispensable, o necesario, o conveniente, por lo menos conveniente, tendría una naturaleza de analogado secundario. Bueno, esto se puede decir. Aparte nosotros decíamos acá, y esto lo había visto Sakeri, esto que digo yo acá, no lo cito a Sakeri, pero después de haber escrito esto vi que él también lo había mencionado. Fíjense a quién estamos nombrando. Estamos nombrando, la mitad de los autores que nombramos para tratar de este tema son argentinos. Y no es porque uno los conozca porque es de la esquina o es del barrio. Uno los conoce porque son los que se han dedicado a estos temas. Los que mejor se han dedicado. Fíjense esto. Los agentes comunitarios, que pueden ser individuos, familias, cuerpos intermedios o el Estado mismo, a través de la ley o a través de organismos, instituciones personas, instituciones cosas, individuos que un mecenas, por ejemplo, familias, una familia que, ¿no es cierto?, promueve algo, cuerpos intermedios, un gremio que funda una biblioteca. Cuando actúan persiguiendo el bien común político, lo hacen operando sobre las condiciones. Esto es cierto. A través de la ley, la potestad pública atiende al imperio de la justicia. El fin es la justicia, pero lo persigo con la ley justa. A través de la subvención de los organismos científicos, esa misma potestad atiende a la consecución de los bienes sapienciales. A través de la fundación de una biblioteca, agentes privados, el mecenas que decíamos, atienden a la promoción de la educación o de la cultura. Es decir, que el objeto, no el fin, el objeto inmediato de la acción de los agentes sociales, tanto políticos, los poderes del Estado, como infrapolíticos, asociaciones civiles, fundaciones, demás grupos, familia, individuos, en tanto se ordena el bien común, suele recaer sobre realidades de naturaleza institucional, por medio de las cuales se promoverá el bien común. Entonces, el objeto sí, es cierto que el objeto muchas veces se identifica con esto que podríamos llamar un conjunto de condiciones, sobre todo si lo entendemos, como propuso Arthur Fridolin Utz, como esa realidad institucional, en sentido amplio, usando la terminología del maestro Oriú, de Maurice Oriú, instituciones personas como son los organismos o instituciones cosas como la ley. El objeto es el conjunto de condiciones así entendido, pero no el fin. O ese conjunto de condiciones es a través de lo cual se buscará el fin. La justicia, la verdad, el conocimiento, la transmisión de un talante, una parte muy importante del bien común, ¿no es cierto? El cultivo de la solidaridad y el patriotismo, otra parte muy importante del bien común. No son bienes mostrencos. El bien común no es una mesa de la cual yo me sirvo un sándwich en un casamiento. Muchas veces es un lugar del que no se saca nada, de donde se pone todo, donde se pone la vida. Hermann Heller, que no era tomista ni cristiano, era judío y extrañamente militó en el socialismo. Cuando se plantea el valor de la vida política, porque es muy común en los planteos individualistas o liberales decir, ¿cómo puede ser que el hombre vive en vida política si le restringen la libertad y le hacen pagar impuestos? Típico. Heller, un gran teórico del Estado, muerto muy tempranamente, a la misma edad de Sakeri, en el exilio en 1933 en Madrid, decía, ¿qué es esa cosa política por la cual los hombres ofrecen sus bienes e incluso dan la vida? ¿Qué valor tendrá la vida política que incluso los hombres están dispuestos a dar la vida por ella? Miren qué diferencia de perspectiva. En vez de la perspectiva roñosa, ¿no es cierto? No me dejan, ni me sacan, ni gozo. O sea, la misma realidad vista, como decía Lugones, con ojos mejores, sin legaña. Sin la legaña es la peor ideología. Entonces,
Entonces, pero ni la ley, ni el organismo científico, ni la biblioteca en tanto tal son el fin al que se ordena la acción de esos agentes. Claro, el fin no es la biblioteca, es a que se ordena la biblioteca. El fin es una dimensión del bien común político. En conclusión, cualquier rescate del conjunto de condiciones, como por ejemplo que pueda aceptarse, no alcanza la formulación del conjunto de condiciones para la perfección de la persona, pues esta fórmula resulta insalvable como definición o caracterización del bien común. Y un par de equívocos a despejar. El bien común político es el fin de la comunidad política y esta obra en tanto tal bajo la conducción de las potestades supremas. Luego el fin específico de los poderes públicos es el bien común político. Con todo, repárese en que el bien común es también fin para los cuerpos intermedios y la familia, los cuales, sin desconocer el fin común propio que los constituye como cuerpos intermedios, como familia, se hallan obligados a finalizar sus respectivas conductas consociadas como debe hacerlo toda parte de la comunidad, o sea, armonizando y subordinando sus bienes comunes específicos, particulares, al bien de la comunidad autárquica. Asimismo, como hemos visto en Santo Tomás, el bien común político es el fin de las personas individuales que viven en la comunidad. Cita. Así pues, el bien común político es perseguido indirecta y a veces directamente por los individuos y los grupos infrapolíticos, en tanto parte de la comunidad política, y no solo por el poder del Estado, cual si se tratase de un agente aislado y divorciado del todo de orden comunitario. Es el conjunto de la comunidad política, sociedades, bajo el imperio rector del poder del Estado, a quien por supuesto le cabe la principal responsabilidad, el que tiene como fin propio, directo y específico al bien común político. Y una que me parece importante decir, no debe reducirse el bien común a la categoría de un objetivo perseguido meramente por los titulares del poder del Estado. Y tampoco, esto es muy importante, debe confundirse el bien común como fin con los medios a través de los cuales se lo promueve. Y por último, no debe identificarse primacía, esto es fundamental, en momentos de tiranía universal, no debe identificarse primacía y supraordenación del bien común político con, 1, licuación de todas las órbitas sociales en el Estado-comunidad. O sea, el único educador es el Estado, ya sabemos, ¿no es cierto? Nos estamos entendiendo. Licuación de todas las órbitas sociales en el Estado-comunidad, ni tampoco, a forciori, asunción por el Estado-gobierno de todas las actividades y operaciones propias de los diversos órdenes sociales. Pues esto es muy importante y a veces se critica la noción de bien común haciendo estas confusiones, planteando una primacía del bien común que sería una confusión entre la doctrina realista, clásica, y el hegelismo, y el idealismo hegeliano, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no es ocioso reiterar una vez más la verdad palmaria de que la primacía del bien común no implica totalitarismo ni siquiera estatismo. Es que la naturaleza y la propiedad del bien común político no pueden predicarse idénticamente del Estado-gobierno, ni tan siquiera del Estado-comunidad en sí mismo considerado. Porque en realidad, si nosotros queremos adoptar lo de Utz y hablar de las condiciones institucionales, el Estado mismo como organización entraría en las categorías de Lacan, sería un fin cubo, o sea, un fin a través del cual, y en las categorías de Utz entraría dentro de esa categoría amplia de conjunto de condiciones, porque es el medio a través del cual, pero nunca el fin, el medio a través del cual se busca el fin. A Guido Soage, que tiene un magnífico texto muy sintético sobre el bien común, la Semana Atomista de 1985, son 3 o 4 páginas, que dan, por supuesto, para un curso, explicarlas. Esto de fin cubo, referido al Estado, no solo al Estado-gobierno, sino a la misma comunidad le convencía. O sea, está el fin cui, o sea, la perfección misma. El fin cui, el para qué. Y el fin cubo, que sería, en este tecnicismo, este medio o cauce, no sé, a través del cual se busca el bien común. Y a Soage esto lo dice Lajans también, y Soage lo retoma. Es interesante.
Pero, ojo, no es la perfección misma. Y ya estaríamos. Y quería, para no hacerlo más largo, una sola cosa sí quiero leer. Y esto es como un cuentito. Porque hay un punto acá que yo, para no hacerlo más largo, justamente lo podemos prescindir o conversar. El posible conflicto entre las obligaciones para con Dios y las imposiciones del régimen político vigente. Por eso que estamos justamente en tiempo de tiranía universal, ¿no es cierto? Decíamos acá, para el apetito rectificado por los principios de la ley natural, la patria no es un instrumento ni un medio. El bien de la patria, dicho el Aquinate erguido sobre la tradición griega y romana, es el bien común político bajo la formalidad de un principio de nuestro ser. O sea que materialiter, la patria es, de alguna manera, se identifica materialmente con el bien común. Así como tampoco de bien instrumento medio en perspectiva religiosa, decíamos acá. Lo que un creyente podría lícitamente sostener, sí, es que ella debe ser un camino hacia Dios para todos sus miembros y habitantes, mas no que la patria está a su servicio y al del resto de los individuos. Y había algo que quería leer acá, que como digo, bueno, concluíamos de este punto. La órbita política, ante todo entre los pueblos cristianos, debe subordinarse a la revelación, cuya depositaria en la tierra es la Iglesia, su tradición y su doctrina auténtica. Por esa subordinación debida se opera entre las órbitas o planos, o mejor, resolutivamente bienes, natural político y salvífico trascendente, y a forciori entre el ordenamiento jurídico positivo y la ley del Evangelio. Subordinación entre los bienes comunes. Y esto último quería leer, un ejemplo existencial en el que resplandece la verdad práctica de la primacía del bien común sobre el bien particular, el testimonio de un patriota alemán. Cito: la bomba del asesinato del rey de Serbia estalló en medio de nuestra pacífica vida estudiantil. Aquel mes de julio, ¿no? 1914, ¿no? Aquel mes de julio estuvo transido por la pregunta, ¿habrá una guerra europea? Todo era como un presagio de que se estaba gestando una tormenta tenebrosa. Pero no podíamos hacernos a la idea de que iba a ser una realidad. Los que han crecido en la guerra o después de la guerra no pueden ni imaginarse aquella seguridad en la que creíamos vivir hasta 1914. Seguridad. La paz, la tranquilidad, la tranquila posesión de los bienes. ¿Le suena esto a bien particular? Y vaya que son bienes cuando te faltan, ¿no? La paz, la tranquila posesión de los bienes, la estabilidad de las relaciones cotidianas, constituían para nosotros como un inconmovible fundamento de la vida. Claro, estamos hablando del bien común, pero el bien particular es buenísimo. No te cuento, ¿no? ¿Qué vida sería? Precisamente el bien común es participable, no existe sin el bien particular. Sigue. Cuando finalmente percibimos que se acercaba inexorablemente la tempestad, todos intentamos atisbar con claridad el proceso y el desenlace. Una cosa era segura, se trataba de una guerra distinta a las anteriores. Una destrucción tan horrorosa no podía durar mucho tiempo. En unos meses todo habría pasado. Y mire lo que dice patriota alemán, va sin como es en artículo. Ya no tengo vida propia, dijo. Acá está el texto en alemán. Me dije, ya no tengo vida propia. Todas mis energías están al servicio del gran acontecimiento. Cuando la guerra termine, y si vivo entonces todavía, entonces podré pensar de nuevo en mis asuntos privados. Al día siguiente, domingo, fue la declaración de guerra. Rose vino a saludarme. Por ella supe que se preparaba un curso de enfermeras para estudiantes. Inmediatamente me inscribí y a partir de ese momento iba todos los días al Hospital de Todos los Santos.
Por parte de mi madre, y acá agrego yo, el padre de quien escribe había fallecido, encontré una fuerte resistencia. Yo no le dije ni una palabra de que se trataba de un hospital de contagiosos. Ella sabía muy bien que no podría disuadirme con el argumento de que ponía en peligro mi vida. Por ello lo que me argumentó como medio para asustarme fue que los soldados venían del frente con la ropa llena de piojos y que de esto no tendría modo de defenderme. Dice, realmente esto era un tormento al que yo tenía verdadero horror, pero si los que estaban en las trincheras tenían que sufrir esto, ¿por qué habría de irme mejor a mí? Como estos argumentos incisivos de mi madre no surtían efecto, me dijo con toda su energía, no irás con mi consentimiento, a lo cual yo repuse abiertamente, en ese caso tendré que ir sin tu consentimiento. Y esto lo dijo Edith Stein. Entonces, realmente es un argumento retórico, pero eso sí, pero los argumentos retóricos son valiosos. Y me parece que acá, precisamente, el acápite dice, testimonio donde resplandece, un ejemplo existencial, mire que retórico esto, ¿no? Pero, en el que resplandece la verdad práctica de la primacía del bien común sobre el bien particular de la persona. Testimonio del patriota alemán. Bueno, yo creo que conviene dejar acá y agradecerles la presencia y la paciencia.